Hola, buenos días. Estamos de nuevo retomando el tema de las sesiones generales de enfermería. Agradeceros de nuevo vuestra colaboración y la presencia. Hoy va a hablar Amparo Martín, enfermera de URPA, y va a hablar sobre lo que sería la quinta constante vital, que es el dolor en los pacientes. A veces es un tema que pasa, bueno, no desapercibido, pero no se le da la importancia necesaria. Nos va a explicar cómo valorar ese dolor y los medios que tenemos a nivel terapéutico para actuar sobre él. Muchas gracias. Buenos días, me llamo Amparo, trabajo en la URPA y bueno, pues hoy vamos a hablar del dolor posoperatorio y sobre todo de los dispositivos que allí utilizamos pues para tratar el dolor. He puesto esta primera diapositiva porque es verdad que acostumbrarse al dolor yo creo que es muy difícil y muy complicado, ¿no? Porque aun con un simple pisotón no te acostumbras a ese dolor, sino que a ti te duele y te duele. Con que mucho más cualquier paciente que acaba de ser operado, aunque la intervención sea mínima, pero ellos siempre tienen dolor. Y ese dolor es el que tenemos que saber cómo lo podemos tratar. Vamos a ver los objetivos que vamos a utilizar en el tratamiento de ese dolor posoperatorio, por qué nos preocupa ese dolor en nuestros pacientes, cómo se organiza la unidad del dolor agudo, cómo disminuimos ese dolor, los dispositivos que vamos a utilizar, en qué intervenciones utilizamos cada dispositivo, qué es la PCA y los elastómeros. Nuestros objetivos es conocer los métodos existentes que hay en este hospital de Guadalajara para tratar el dolor, analizar los cuidados enfermeros, incrementar la calidad de esos cuidados. Unos objetivos generales que, sobre todo, la finalidad de la unidad del dolor va a consistir en aumentar la eficacia de ese tratamiento y, sobre todo, con el mínimo riesgo posible de efectos secundarios. ¿Con ello qué vamos a conseguir? Pues tratar adecuadamente el dolor en cada paciente. Es muy importante que el dolor se trate individualmente, porque cada paciente va a ser un mundo, a cada paciente se le va a tener diferente dolor, aunque la intervención haya sido la misma. Entonces, el tratamiento para el dolor debe ser individualizado. Con ello, mejoramos el confort, favorecemos su recuperación posoperatoria, disminuimos, por supuesto, las complicaciones potenciales que vayan a poder surgir, disminuimos la morbilidad y, con todo ello, lo que estamos favoreciendo y mejorando es la calidad asistencial. ¿Por qué nos preocupa el dolor en nuestros pacientes? Pues que es un dolor muy frecuente, por no decir que se da al 100% en todos los posoperatorios. Es la consecuencia de la gran agresión quirúrgica de todos los tejidos. Y ello lo que va a hacer es que disminuye la capacidad de cooperación de los pacientes y esto va a interferir en la forma de su recuperación. Un paciente con dolor, desde luego, va a tardar mucho más tiempo en recuperarse que un paciente que no tenga dolor para moverse, para levantarse de la cama, para todo. ¿Cómo organizamos una unidad del dolor agudo? Pues sobre todo es imprescindible que todas las técnicas analgésicas que se utilicen estén protocolarizadas, ¿vale? Que sean eficaces y a su vez también seguras para utilizarlas. Un punto muy importante que se está realizando es la visita preoperatoria. La visita preoperatoria consiste en que los anestesistas ven antes a los pacientes. Ahí les van a ir contando las diferentes alternativas que, una vez operado, van a utilizar. Entonces, los pacientes, desde luego, están mucho más tranquilos y van mejor a la operación. Los protocolos que se vayan a utilizar tienen que ser comprensibles tanto por el paciente como por el personal de enfermería y con el posible tratamiento por si aparecen esos efectos secundarios. En esta unidad, el dolor
hay que evaluarse, sobre todo al principio, cada 15 minutos, cada 5 o 10 minutos. Luego ya cuando va pasando más tiempo, pues a lo mejor cada hora o 2 horas. Y cuando el paciente sube a la planta, ese dolor debe seguir controlándose y evaluándose. A lo mejor ya no tan seguido, pero sí cada 4 o 8 horas. Igual que hablábamos antes de la visita preoperatoria, también al día siguiente todos los pacientes que suben con las bombas de analgesia son visitados por un anestesista. Y él continúa valorando ese dolor en los días posteriores a la operación. ¿Qué dispositivos vamos a utilizar para disminuir ese dolor? Pues tenemos la analgesia controlada por el paciente, que es la PCA, que puede ser utilizada por vía intravenosa, por vía epidural y los plesos. También vamos a utilizar los elastómeros, las bombas de infusión y, sobre todo, la analgesia intravenosa. ¿En qué intervenciones podemos utilizar cada uno de estos dispositivos? Pues si el paciente va a ser intervenido de miembros inferiores, se va a utilizar la PCA por catéter epidural, los plesos y la analgesia intravenosa. Si el paciente, por el contrario, es intervenido de miembros superiores, desde cintura para arriba, pues los plesos son el axilar y el cubital, los elastómeros, y aquí la PCA cambia. En vez de ser epidural, la PCA sería por vía intravenosa, ¿vale? Y también, por supuesto, la analgesia intravenosa. Y en las intervenciones de columna, la PCA que utilizamos es intravenosa con bombas de infusión continua y analgesia. Aunque las bombas de infusión continua, la verdad es que las utilizamos muy poco o casi nada. Siempre utilizamos la PCA y, si no nos quedan, pues los elastómeros en segundo lugar. Las bombas de infusión, de esta es de la que más os voy a hablar, puesto que es el modelo nuevo que se está utilizando ya en paritorio, y en el resto de unidades, pues con el tiempo se van a ir imponiendo. Vamos, que yo creo que en escaso tiempo. Y los elastómeros. Los elastómeros los utilizamos, lo que he dicho antes, ¿vale? En segunda opción. ¿Por qué? Porque las bombas de infusión sí que tienen el bolo, que el paciente sí que se puede administrar más analgesia, mientras que los elastómeros no tienen ese bolo para que el paciente se dé la analgesia. Es la diferencia. Esta bomba, bueno, pues tiene vamos a ir viéndolo, diferentes modos de administración. Está creada para la administración tanto por vía intravenosa como por vía subcutánea, como por vía intraarterial y epidural. Esta bomba también se podría utilizar en los domicilios, ¿vale? Para pacientes terminales se podría utilizar para darles la medicación o para darles también la alimentación. Debajo de continuo que pone multised es un multipasos. Significa que podemos utilizarlo para varias cosas a la vez, ¿vale? Se podría utilizar para administrar sangre, se podría utilizar para administrar nutrición parenteral, se podría utilizar para utilizar diferentes analgesias con ese método, ¿vale? Pero de todas formas, los que más vamos a utilizar es el continuo y el intermitente. Está administrado lo que hemos dicho, ¿vale? Para administrar la solución salina, parenteral, medicación por vía intravenosa, epidural, sangre y hemoderivados. Y los diferentes modos de infusión, que son el continuo y el intermitente, que son los dos que más vamos a utilizar, y por vía epidural. ¿Qué utilidad le vamos a dar? Bueno, esta modalidad la verdad es que es fundamental para tratar ese dolor posoperatorio, ese dolor agudo. Permite ajustar de una manera continua la dosis de acuerdo a la intensidad del dolor y a las necesidades. Quiero decir, al principio a lo mejor el paciente nada más salir necesita más analgesia que al día siguiente. Entonces esto pues nos lo va a valorar, porque podemos ir regulando tanto el volumen continuo como los mililitros que se va a administrar él en cada bolo. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que la satisfacción del paciente y sobre todo el personal de enfermería desde el principio se van a notar, porque proporciona autonomía al paciente y retrasa la administración de analgesia. Esto quiere decirse que a lo mejor un paciente que está con una PCA y le tocan paracetamol pues a las 12 a lo mejor de la mañana y nos vamos a retrasar por lo que sea, no pasa nada porque el paciente lo puede controlar con sus bolos. Se da algún bolo más y no pasa nada por retrasar esa analgesia. Entonces, es otro punto fundamental para utilizar la PCA.
Cuando hablamos de PCA, queremos decir que nos estamos refiriendo a la administración de mórficos y de anestésicos a demandas. No hay un límite de edad para utilizarlo, pero sí que en los pacientes mayores y en aquellos que tienen trastornos renales y hepáticos, pues sí que a lo mejor hay que prestar una especial atención. A lo mejor en los pacientes mayores se va disminuyendo la infusión continua, se pone menos. O hay veces que solo se les pone infusión continua y quitan los bolos. Esta bomba, los dos modos que más vamos a utilizar es la PCA, que significa analgesia controlada por el paciente, por vía intravenosa, a diferencia de la PCA, que es controlada por el paciente, pero por vía epidural. El modo de selección continuo, ¿qué significa? Pues eso, que si administramos una infusión a una velocidad programada constante. Y de modo intermitente, el modo intermitente donde más lo vamos a utilizar es donde más lo utilizan es en el paritorio, ¿vale? Que administran infusiones a intervalos intermitentes preestablecidos. A lo mejor pretenden ponen la bomba por el catéter epidural y quieren que les pase a las embarazadas una dosis antes y otra después, pero a lo mejor durante el momento que está pariendo, pues a lo mejor no. Entonces, en ese momento lo paran. Ese es el modo intermitente. Una vez que hemos seleccionado en la máquina, estas son las antiguas, el modo de selección nos va a decir que si queremos una dosis de carga. La dosis de carga viene a decir que cuando nosotros lo vamos a iniciar la bomba, al paciente va a obtener de manera inmediata un bolo extra. Normalmente los anestesistas suelen poner que no quieren dosis de carga. Lo que hacemos es, si el paciente está muy dolorido, nada más ponerle en la bomba, damos un bolo. El bolo es lo mismo que la dosis de carga, que se administra a través de la bomba de la PCA cuando el paciente aprieta el botón. Si el paciente está al principio muy dormido o no muy colaborador, pues nosotros somos los que administramos ese bolo, ¿vale? El bolo debe cumplir dos requisitos, que no debe ser demasiado elevado, porque si no van a empezar a aparecer los efectos secundarios, pero tampoco muy bajo, porque si los bolos son muy bajos, el paciente va a decir que le continúa con dolor y va a pensar que esa bomba no le está haciendo demasiado efecto. Empezamos a programar la bomba y para ello necesitamos diluir el fármaco. Hay dos diferencias. Si la bomba es por analgesia intravenosa, el fármaco va a ir, que es morfina, va a ir diluido en 250, mientras que si es por vía epidural va a ir diluido en 100. Seguimos marcando la infusión continua. Todo esto nos viene en el Farmatul, puesto por los anestesistas. Entonces, bueno, pues si nos marca 2 mililitros, 4 mililitros por infusión continua, ahí lo marcaríamos. Después nos va a decir que tenemos que ponerle un intervalo de tiempo. Cuando la bomba se va a programar por vía intravenosa, ese intervalo va a ser de 10 minutos, mientras que si es por vía epidural es de 20 minutos, ¿vale? Y las dosis por unidad de tiempo. Nos va a decir que cantidad quiere que se pase en la unidad de tiempo. Todo eso viene en el Farmatul puesto. Normalmente igual. Te dice unidad por unidad de tiempo si le ponemos por vía intravenosa. Y si le ponemos por vía epidural, nos va a decir que cuántos bolos a la hora hay que dar al paciente. Al comenzar el dolor, el paciente lo que tiene que hacer es presionar el botón y entonces una dosis establecida de analgesia es liberada. Lo que permite la PCA pues es mantener unos niveles plasmáticos estables del analgésico sin el riesgo de que haya una sobre- o infradosificación. Cuando programamos PCA, nos va a decir la máquina que en qué modo queremos, que si continuo o con bolo. Casi siempre el que elegimos es el continuo con el bolo, a no ser lo que os decía, que en personas mayores o en pacientes con trastornos renales o hepáticos, pues a lo mejor solo ponen perfusión continua, pero casi siempre es los dos, continuo con bolo. Cuando ya hemos dado a esto, nos va a decir que en qué programamos el volumen a infundir, que suele ser siempre en mililitros hora. Después la velocidad continua,
que van a ser pues esos mililitros que continuamente le van a estar pasando al paciente, pero que a lo mejor al principio le ponemos lo mínimo, que a lo mejor suelen ser 2 mililitros, y a ese paciente hay que ir vigilándolo porque a lo mejor hay que ir aumentando esa velocidad. Y el tamaño del envase nos va a pedir, lo que hemos dicho, 250 mililitros si es de cloruro mórfico, 100 mililitros si es de chirocane. Y luego, cuando ya nos dice que el bolo, nos va a pedir la dosis de bolo. La dosis de bolo también va a ser continua, pero también se puede modificar. Hay veces que se pone 5 y luego, si el paciente vemos que se está continuamente dando bolos, pues a lo mejor se puede ir aumentando esa velocidad. El intervalo de cierre, que sí siempre es fijo, si es con cloruro mórfico va a ser cada 10 minutos y si es con chirocane va a ser cada 20. Y la dosis máxima. Como todas las cosas, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Como ventajas, por supuesto, las necesidades individualizadas de cada paciente. A cada paciente, aunque sean intervenidos de la misma operación, siempre los parámetros suelen ser diferentes. Lo que va a permitir otra ventaja es que disminuye la ansiedad asociada al dolor del paciente y el paciente va a tener un mejor control del mismo. Con ello conseguimos mejorar la función respiratoria y el nivel de actividad durante el posoperatorio. Es una técnica muy sencilla y lo mejor de todo es que la carga de trabajo para la enfermería es mínima. También tiene sus inconvenientes, pues que requiere colaboración por parte del paciente. Si el paciente es mayor o el paciente al principio está muy descontrolado, muy nervioso, pues a lo mejor lo que le tenemos que ir controlando somos nosotros los bolos, hasta que el paciente ya empieza a colaborar más. Que precisa que la técnica sea entendida tanto por el paciente como por el personal de enfermería y que se necesita una dotación de sistemas y de bombas. Voy a hablar ahora de los protocolos que hay en este hospital de Guadalajara, ¿vale? Estos protocolos han sido diseñados por anestesia. Es de morfina intravenosa, fentanés, de BCA con morfina intravenosa, chirocane y los elastómeros. El de morfina, normalmente cuando el paciente sale a la REA, a la URPA, pues el paciente viene con muchísimo dolor. A veces este protocolo se ha iniciado ya antes de salir y si no, te ponen en la hoja que se utiliza en anestesia, seguir el protocolo de URPA de morfina. ¿Cómo es? Pues que se carga una ampolla de morfina, que serían 0,50 miligramos, en 9 de salino. Sería esto 1 miligramo por mililitro. Y se van administrando bolos de 3 miligramos en intervalos de unos 8 o 10 minutos. A los 10 minutos miramos cómo está el paciente, si ha mejorado, pues a lo mejor no hay que ponerle más, y si no, pues se le pondría otro bolo. El paciente siempre tiene que estar, en la REA los tenemos a todos monitorizados, pero con oxígeno, ¿vale? Y hay que ir evaluando el dolor, si es muy intenso, si es intenso, moderado o leve. Hay veces que cuando ya el paciente ya le hemos administrado 3 bolos, que serían ya 9 mililitros, si ya no nos queda más, pues tendríamos que comentar con anestesia si hay que seguir poniendo más bolos o es el momento a lo mejor de que cambien el tipo de analgesia, ¿vale? Y a lo mejor de aquí ya nos pasamos a las PCAs. Otro protocolo que utilizamos muy frecuentemente es el de fentanés. El de fentanés, que es 1 mililitro, que son 50 microgramos por vía intravenosa. A contrario que la morfina, no se diluye, se pone directo. Se cargan los 3 mililitros y se va poniendo de mililitro en mililitro, ¿vale? Y igual, el paciente tiene que estar con la saturación puesta y evaluando el dolor continuamente, ¿vale? Cuando hemos acabado los 3 mililitros, pues si no el paciente no ha mejorado nada, pues también se lo comentamos a anestesia. El dolor hay que registrarlo. En el mambrino tenemos aquí donde el dolor debajo de la oxigenación para valorar y registrar el dolor, ¿vale? Habría que registrarlo tanto si el paciente está en la REA como cuando está en las plantas, que hemos dicho que hay que seguir evaluando ese dolor, porque así cuando los anestesistas al día siguiente valoran al paciente, pues pueden mirar a ver si el dolor ha ido disminuyendo o si por el contrario necesita más analgesia porque el dolor ha ido aumentando en la escala. Este protocolo ya es utilizando la PCA, ¿vale? La PCA de morfina. Aquí lo que preparamos
es cloruro mórfico, 5 ampollas en 250 de suero salino. Estos son los parámetros que normalmente es lo que nos viene en Farmatul, ¿vale? La infusión tiene siempre un rango de 2 a 3. Es lo que decía, que normalmente se empieza con la dosis más pequeña, que suelen ser de 2 mililitros, y si vemos que el paciente no mejora, pues a lo mejor hay que subirle hasta 3. Las dosis de bolo, pues también hay un rango, ¿vale? Entre 5 y 10. Siempre empezamos con lo mínimo, con 5. Pero el intervalo sí que es fijo, de 10 minutos. Y luego las dosis máximas también, ahí hay un rango y empezamos siempre con lo mínimo, con los 30. A pesar de tener la PCA, seguimos teniendo una medicación asociada, que eso es el Enantium y el paracetamol. El paracetamol, si el paciente es alérgico al Enantium, si no tiene alergias, se suelen poner los dos, ¿vale? Alternando uno y el otro. Igual, a lo mejor al día siguiente el paciente no necesita de esta medicación asociada o se puede ir alargando en el espacio del tiempo. Y eso sí, mientras se mantenga la PCA con cloruro mórfico, también hay que mantener la profilaxis antiemética, ¿vale? Como efecto secundario, el paciente a lo mejor puede tener vómitos. Para evitar esos vómitos y esas náuseas, se va a poner el ondansetrón, el Yatros. La duración del tratamiento, aquí pone 48 horas, pero hay muchas veces que si los anestesistas lo valoran al día siguiente o a los 2 días, puede llegar a un máximo de 72 horas. ¿Vale? Ellos van a ser los que van a decir si se retira a las 24, a las 48 o a las 72. Y después habría que retornar la bomba a la URPA. Esta ya sería la analgesia controlada por el paciente, pero por el catéter epidural, ¿vale? Por vía epidural. Casi siempre igual. Lo que se utiliza es el modo continuo con el bolo. Nos va a pedir lo mismo, que lo pongamos la velocidad en mililitros hora, la velocidad continua, y aquí nos va a pedir el número de bolos, ¿vale? El número de bolos a la hora, que pueden ser 2, pueden ser 3. Y el modo intermitente, que era lo que os decía, que este es el modo que más se utiliza en paritorio. El modo intermitente, hay unos programas que en estas máquinas nuevas ya los tenemos metidos, que es con Levobupi al 0,625 o al 1,25. Las ventajas de tener el catéter epidural, pues es que la anestesia se coloca a través del catéter en el espacio epidural, que está antes de la duramadre, por fuera, ¿vale? Esto lo que nos va a proporcionar es una analgesia continua durante bastantes horas. Normalmente cerca de las 48 horas es lo que se suele mantener. El catéter se puede utilizar eso para el control del dolor posoperatorio. Las dosis son mayores que si nos han pinchado una anestesia raquídea, ¿vale? Aunque la anestesia es más lenta, por eso va a continuar durante más tiempo el catéter puesto y las PCAs. Antes de poner una PCA por catéter epidural, siempre hay que comprobar que ese catéter está bien puesto. Normalmente este test lo suelen hacer los anestesistas, pero es verdad que hay veces que nos ponen que lo comprobemos nosotros. De todas formas, lo comprueben unos u otros, el test de comprobación siempre hay que hacerlo antes de poner la PCA, ¿vale? Para asegurarnos de que ese catéter está bien puesto. Se aspiraría con una jeringa de 2,5 y después inyectamos de 2 a 3 centímetros de bupivacaína con vasoconstrictor. ¿Por qué con vasoconstrictor? Pues para ver si existe un bloqueo motor de los miembros inferiores. Si eso existe, si eso ocurre, pues es porque estamos en el espacio intradural. Estamos en el líquido cefalorraquídeo, que en vez de haber pinchado por antes de la duramadre, el catéter está por después de la duramadre. En este caso, lo que hay que hacer es llamar a la anestesia para retirar inmediatamente ese catéter. Otra cosa que puede pasar si el catéter no está bien es que a los 10-20 minutos de poner esa bupivacaína empiece el paciente con taquicardia o con aumento de la tensión arterial. Ahí es porque está en vaso. Entonces ahí lo que se hace es retirar un poquito la punta del catéter y ya no ocurriría eso, ¿vale? Retirar el catéter de 1 a 2 centímetros. También se puede utilizar la lidocaína al 2%, pero vamos, lo que más utilizan es la bupivacaína para ver si ocurre una de esas dos cosas. Una vez que ya el catéter está comprobado, pues entonces ya sí que podemos utilizar el catéter, ¿vale? ¿Cómo se mantiene el catéter? Hay que comprobar que cuando el paciente llega a la REA,
¿vale? Que él tenga sensibilidad y que pueda mover las piernas. Hasta que el paciente no mueve las piernas, esa analgesia no se empieza con ella, no se empieza con la PCA. Que esté colocado el filtro en la parte torácica, ¿vale?, del catéter. Que esté bien fijado y que no quede acodado, porque hay muchas veces que la PCA empieza a pitar y es porque está acodado. A lo mejor el paciente se está moviendo mucho y simplemente hay que mirar que esté bien fijado, ¿vale? Y recordar al paciente que no debe realizar movimientos bruscos ni arrastrar la espalda sobre la cama, porque si no, pues puede provocar su extracción. El protocolo que utilizamos por vía epidural normalmente es con bupivacaína al 1,25, aunque hay veces que si las personas a lo mejor los pacientes son mayores, los solemos poner al 625, ¿vale? Y aparte suelen añadir casi siempre el fentanilo. Hay a veces que igual que si el paciente a lo mejor es mayor, pues lo quitan. Pero normalmente, o los pacientes son EPOC, pues a lo mejor lo quitan para que no se quede tan dormido. Pero casi siempre el preparado es este. Chilocane más 4 mililitros de fentanilo. Los parámetros, pues igual, infusión continua, empezamos desde 4, pero se puede subir hasta 8, la dosis de bolo igual, el intervalo de cierre aquí es lo que cambia, que suele ser en 20 minutos, y los dosis máxima suelen ser casi siempre 2 bolos hora. También hay una medicación asociada, que es el Enantium y el paracetamol. Y durante el tratamiento epidural, pues eso, entre 48 también 72 horas. Después se procederá al catéter manteniendo los AINES ya por vía intravenosa o por vía oral. Estos son los programas que os digo que están metidos en la máquina, ¿vale? Cuando nosotros la vamos a programar, daríamos a epidural y ahí nos dice programas preestablecidos. De momento solo hay preestablecidos estos dos, que son los que están en paritorio. Después, cuando lo empecemos a utilizar en la REA y suban a la planta, pues también se meterán el resto de los programas que se establecerán. Normalmente se pone o la bupi al 625 o al 1,25. Si os fijáis, bueno, pues lo que varía es el volumen de infusión y el bolo, ¿vale? Porque el bloqueo sigue siendo, aquí en paritorio se suele poner en 15 minutos. Tenemos unos cuidados que darles a estos pacientes que tienen las PCAs, ¿vale? Si es por intravenoso, bueno, pues hay que seguir valorando siempre el control del dolor. Hay que valorar los efectos secundarios, que normalmente si es por cloromórfico, pues suelen ser las náuseas, y hay que tener control del manejo del dispositivo. Y la PCA suelen ser los mismos cuidados, pero aumentando, por supuesto, el sondaje vesical, que el paciente comprobemos que no tiene globo y muchas veces lo que tenemos que hacer es sondajes intermitentes para evacuar esa vejiga. Los elastómeros era la segunda opción que teníamos de dispositivos en la URPA. Tenemos que lo llevamos utilizando a tiempo, pero solamente la infusión es continua a 5 mililitros hora. Y luego estos otros que son nuevos, ya llevamos también un tiempo utilizándolo, con la ruletita verde lo podríamos poner entre 3, 5 y 8 mililitros. Esto, a diferencia de las PCAs, lo malo que tiene es eso, que no puede ser que el paciente no puede darse bolos. Pero bueno, también nos gusta más el verde ya porque lo podemos llegar con la perfusión hasta 8 mililitros. La preparación de este protocolo sería, de este elastómero, en 200 de suero salino, en 192, añadiríamos 2 ampollas de morfina y 3 de Enantium. Y luego el infusor, bueno, si es en pues sería 5 mililitros. La duración se suele marcar en un lateral, se pone lo que lleva y la hora de preparación, ¿vale? Porque de ahí empezaríamos a contar que suele durar unas 40 horas. También tiene una medicación asociada que suele ser el paracetamol en este caso. Como cuidados, pues valorar el control del dolor del paciente y valorar los efectos secundarios. Pues llegado aquí, las conclusiones que sacamos es que existe una mejoría desde el principio
en la valoración de la intensidad del dolor. Desde el principio que nosotros ponemos la PCA, desde luego, los pacientes mejoran muchísimo y mejoran la administración de darse analgesia de rescate. También vemos que va disminuyendo esa analgesia de rescate. ¿Con ello qué conseguimos? Pues desde luego el grado de satisfacción va a ser para los pacientes y también para el personal de enfermería tras la puesta en marcha de estos protocolos y del manejo de los bolos. Allí donde está el dolor está lo que lo salva, que suele ser desde luego la analgesia, pero también quien lo salva, que somos todos nosotros. Lo que había que explicar sobre todo de los bolos, que se me ha pasado antes de contároslo, pues es que lo de los bolos hay que explicarlo bien al paciente, porque el otro día es apretar y soltar, apretar y soltar. Y el otro día, curiosamente, pues teníamos un paciente que tenía una PCA intravenosa y el paciente, pues nada, se estaba dando continuamente bolos. Ya habíamos dado el aviso de anestesia, que se subió la infusión continua y aún así el paciente seguía dándose bolos. En esto de que empezó a pitar la máquina y al acercarnos vemos que pone que, bueno, pues que tenía una avería y que había ya que llamar al servicio de emergencia. La quitamos, pusimos otra y al momento otra vez lo mismo. El paciente seguía dando bolos y otra vez la máquina empieza a pitar y a decir que tiene una avería. Eso ya no nos cuadraba porque 2 máquinas en poco tiempo que tuviera avería era una cosa errónea. Al acercarnos vemos que el paciente pues tenía el dedo sin soltar del botón, lo tenía apretado todo el rato. Entonces, claro, eso era lo que estaba diciendo que la máquina hiciera que tuviera un error. El paciente, bueno, estaba muy dormido y muy agitado y entonces pues a lo mejor no se lo habíamos explicado suficientemente bien, que era apretar y soltar, apretar y soltar. Eso es una anécdota. Otra cosa que nos pasó, pues que al valorar el día siguiente en las plantas, al preguntar al paciente que qué tal había pasado la noche, el paciente dice que fatal. Pero fatal, ¿por qué? Porque tenía dolor, porque le había pasado. Y dice, no, es que esto de cada 20 minutos darme un bolo, dice, es que no hemos dormido nada, porque se ponían el despertador y todo para cada 20 minutos apretar. Entonces son cosas que están ocurriendo, que a lo mejor la culpa es nuestra, porque a lo mejor no lo estamos explicando bien al paciente cómo utilizarlo y que a lo mejor hay que explicarlo una vez, a lo mejor hay que explicarlo 4, pero que cuando el paciente lo maneja adecuadamente, desde luego la analgesia funciona fenomenal y los pacientes están muy contentos. Bueno, pues nada, igual que al principio decíamos que había que soportar el dolor, ahora a ver si conseguimos con esta charla pues dejar el dolor atrás y sonreír. Estamos diciendo que esta es la vida y que el dolor, por supuesto, es una tarea fácil. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues como no se anima nadie, una pregunta. Cuando las bombas suben a planta de hospitalización, luego, ¿cómo las evalúan el número de bolos que se ha dado? ¿Cómo se hace la revisión? Pues en las bombas, dentro de los dispositivos de todo lo que marca, sí que cuando lo estás poniendo, pone que hay un reservadito ahí para los anestesistas. Ellos al día siguiente dan a ese botoncito y ven los números que se ha dado el paciente, que puede ser 20, puede ser 4 o puede ser 40. Entonces, en relación con eso, si son 2 bolos a la hora y el paciente se ha dado 40, eso es una exageración, pero puede ocurrir porque a veces el paciente, en el rato que está en la REA, tú lo oyes que está todo el rato dando. Entonces, pues en ese caso lo que hacen y cómo lo valoran es aumentar o la infusión continua o a veces el número de bolos. Eso también lo seguimos valorando pues durante el tiempo que están en la REA, pues también se valora, pero lo valoran ahí. Dan a un botoncito y ahí les sale todo, les sale grabado desde que el paciente se le han puesto los bolos que se ha dado. Y la analgesia continua, pues igual hay veces que a lo mejor hay que modificarla al día siguiente en vista de lo que los anestesistas hayan visto. El control de las bombas, nosotros tenemos un control que sabemos el número de bomba a qué unidad ha ido. Si pasado el tiempo, pasado 3 o 4 días o 2 días, esa bomba no regresa,
o nos faltan bombas, sí que llamamos a las plantas para intentar recuperar las bombas. Ese registro sí que lo llevamos. Se pone el número del paciente y a la habitación a la que va y el número de bomba que se lleva. Muchas gracias, Amparo. Bueno, a partir del mes de octubre ya iremos comunicando, se va a empezar a hacer la formación de las unidades de hospitalización quirúrgica para la introducción de estas nuevas bombas, como nos ha comentado Amparo. Es decir, el funcionamiento no es muy diferente a las anteriores, pero sí que tiene alguna peculiaridad. Entonces haremos formación específica con todo el personal de enfermería. Muchas gracias a todos.